con lo que es la palabra inspirada. Hoy entonces damos inicio al estudio de las Escrituras y de forma puntual la temática, el tema de hoy es la palabra inspirada de Dios, la palabra revelada. Así que vamos a dar paso a esto y no voy a dar el tema yo hoy día, sino que hoy día lo va a dar la hermana Carol, que está aquí a mi lado. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana. Gracias, hermano Boris. Voy a solicitar compartir pantalla. Los saludo en el amor del Señor y oro al Señor que esto pueda ser de edificación, de inspiración. El Dios que adoramos es el gran yo soy. Y es increíble cómo Él se reveló a nosotros. Y hay un PPT. Ahí está apareciendo. Y la primera imagen es este hermoso logo que tenemos, Asamblea de Dios Autónoma Padre Hurtado. Estamos fundamentados sobre la roca firme que es Cristo, sobre los fundamentos de la fe. Y como decía Boris, el tema que nos convoca este primer día de estudio bíblico o, como dijo Boris, sermón temático, o predicación. La Biblia, las Escrituras o las Sagradas Escrituras, la palabra inspirada de Dios. Y este es el título del capítulo 3 del libro que mencionaba Boris. Y es interesante que es la palabra de Dios, o sea, lo que Dios mismo dijo. Y vamos a ver entonces cómo Él reveló lo que nosotros hoy tenemos escrito en la Biblia o en las Escrituras. Bien, esta es una imagen difusa. El ser humano necesita conocer a Dios. La teología, dice acá en su intento por conocer a Dios y darle a conocer, tiene como una suposición previa que ha habido una revelación de conocimientos acerca de Él. O sea, nosotros conocemos de Dios y a lo mejor hemos dado por sentado que todos saben de Dios. Pero ¿cómo llegó ese conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a conocerlo? Y ahí hay una palabra clave que es la palabra revelación. Esta revelación es el fundamento de todas las afirmaciones y los pronunciamientos teológicos. O sea, todo lo que la teología, el estudio de Dios, ¿en qué se basa? En estas o en esta revelación. ¿Y qué significa la palabra revelación? Es el acto de dar a conocer algo que anteriormente era desconocido. En algún momento Dios decidió revelar. ¿Y qué significa esta palabra y cómo se usa en algunos textos bíblicos? Vamos a buscar, pero antes, me estaba olvidando esta frase, con respecto a la revelación. Lo que no haya sido revelado no puede ser conocido, estudiado ni explicado. Entonces, para conocer a Dios, para hacer teología, necesitamos esto que haya sido revelado. Porque si no, si nadie lo reveló, no se puede conocer, no se puede estudiar, ni tampoco explicar. Entonces, en el Antiguo Testamento, sabemos que fue escrito en hebreo, hay un texto en Isaías 47:3, dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Bueno, acá el texto narra algo quizás negativo, pero lo que estamos mirando acá es la palabra descubierta. La palabra descubierta
es en hebreo la misma palabra que se ocupa en el texto que está en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, es la misma palabra descubierta o revelar, el uso que se le da a esta palabra en hebreo. Revelar, descubrir, dejar al descubierto. Y el significado de esta palabra, revelar, yo no sé hebreo, pero galá sería la palabra en hebreo, tiene que ver con desnudar, dejar al descubierto, pero en un sentido deshonroso, y hace ahí, esta palabra también se ocupaba para hablar de los desterrados, porque a los cautivos usualmente se les desnudaba, pero en sentido figurado, revelar, abierto, abrir, aparecer, claramente, conocer, decir, descubierto, descubrir, desnudar, disipar, encomendar, entregar, exponer, hacer transportar, manifestarse, un manifiesto, mostrar, patente, hacer algo patente, publicar, revelarse, etc. O sea, en este sentido de revelar, ¿quién es el que se revela? Dios. Él se revela a nosotros. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, nosotros conocemos mucho la palabra Apocalipsis, o el libro de las revelaciones, la revelación. Pero cuando se habla de esto que Dios se revela, en el Nuevo Testamento no se ocupa esta palabra Apocalipsis, porque se refiere a una verdad revelada, a un hecho, o a veces puede ser un objeto, una persona. Pero cuando se habla de Dios, se ocupa otro verbo, y lo podemos ver aquí en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refiere acá? ¿Quién fue manifestado en carne? Jesús. Dios fue manifestado. Entonces, la palabra manifestado, en el original, en el griego, es phaneró, que es hacer aparente, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, demostrar, descubrir, hacer manifiesto. O sea, que Dios se reveló, entonces significa que hizo manifiesto quién era, qué hacía, a través de sus palabras y hechos. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo se reveló a nosotros quién Él es? Entonces, si hay algo que nos habla de quién es Él, es la creación. Ahora el hombre ha tratado de conocer esta creación con sus medios, pero no da abasto para entender. Entonces, para poder conocer a Dios, Él se presentó, Él se comunicó a sí mismo. O como dice acá, ¿cómo lo podemos conocer? Por la presentación y comunicación de sí mismo que Dios hace. O la presentación y comunicación que Dios hace de sí mismo. O sea, esta revelación viene directamente de Dios. Y se le llama esto la autorrevelación de Dios. Y me acordé cuando leía esto que cómo se presentó él cuando le preguntaba, Moisés, ¿quién digo que eres? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, el gran yo soy, el Dios que adoramos como cantábamos recién. Bien, ahora
si ven esta montaña, si lo alcanzan a ver, ahí hay dos personas que necesitan saber el camino. Bueno, la manera en que Dios se reveló tiene que ver con algo que Él decidió. Él decidió un día revelarse, con un objetivo que era para ayudar a los seres humanos a comprender su naturaleza, sus caminos y su relación con ellos. Ahora, ¿cómo se reveló? A veces de manera externa, a través de una voz, un acontecimiento, una nube, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el pueblo cómo fue dirigido en el desierto? O un fuego durante la noche, o un ángel. También puede ser de forma interna, a través de un sueño o una visión. En ambos casos, era Dios quien hacía la revelación. Él escoge la manera en cómo dar a conocer su verdad. Él decide el lugar y las circunstancias de su revelación. Por ejemplo, Él se dio a conocer en el huerto del Edén, en el desierto de Madián, en el monte de Sinaí. Él decide. También en palacios, en lugares de pasto, en prisiones, dio a conocer su persona y sus caminos. La búsqueda de Dios por parte del ser humano solo tiene como consecuencia un encuentro cuando se realiza bajo sus condiciones. Vamos a leer después Jeremías 29:13. Dios decide incluso quiénes recibirán su revelación, ya sean pastores o reyes, pescadores o sacerdotes. Dios se revela cuando quiere, cómo quiere, a quién quiere. Y Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, de vuestro corazón. Pero Él ya se reveló y está ahí. Él ha puesto esa condición, y en este caso es buscarlo de corazón. Y como dice acá, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios establece una relación con nosotros, pero Él es el que da el primer paso. Él es el que se revela. La revelación divina, dice acá, se limita con frecuencia a la autorrevelación de Dios en acciones o palabras originales. O sea, esencialmente Dios se presentó, se autorreveló, se autopresentó a sí mismo, a través de acciones, a través de palabras. Pero también hay una cadena de, como dice acá, de sucesos reveladores. ¿Y a qué se refiere? Y esto se liga al tiro con lo que es la escritura. Esta comprensión más amplia de la revelación divina incluiría la reflexión y la inscripturación. ¿Qué palabra? Inscripturación. ¿Y qué es eso? Que la escritura es escrita, escribir la revelación. O sea, lo que Dios hizo, lo que Dios, cómo se reveló, quién es, llega un momento en que esto se escribe. Y entonces ahí hay escritores, autores inspirados. Y luego tenemos el proceso también de definir qué libros eran inspirados o no, y entonces el canon, de acuerdo al canon, hebreo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y así distintos otros momentos. Pero es un proceso donde la inspiración de Dios tiene que estar definida. Y también entonces en esta cadena de sucesos reveladores está la iluminación por parte del Espíritu Santo de lo que Dios ha revelado. Perdón, me apuré. Y entonces la palabra escrita. Siguiente. Algunas características de la revelación divina.
Por ejemplo, es una autopresentación deliberada. O sea, esto no fue fortuito, hoy me pillaron y aquí estoy. No, él decidió presentarse a sí mismo. Es una autopresentación controlada. Dice acá, la comunicación de sí mismo fue algo decidido exclusivamente por él. Y esta revelación no fue de una vez todo, sino que es, como dice acá, una autorrevelación progresiva. Y hay un texto ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Y acá hay un texto que es bien interesante, que está en Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Podemos descubrir todos los secretos de Dios? A través de nuestra propia búsqueda, alejados de lo que Dios ha revelado, no podemos hacer nada. Podemos solo encontrar lo que Él ha revelado. Si algo sabe el hombre acerca de Dios, por Dios le ha sido revelado. ¿Por qué Dios se revela a nosotros? Y acá es interesante considerar siempre esto. La revelación no comprende solamente información acerca de Dios. Yo estoy a lo mejor ahora entregando alguna información acerca de Dios, pero esta información tiene que ver de cómo Dios se presentó a sí mismo. Entonces, la revelación acerca de Dios tenemos que tenerla para poder conocerlo, pero va ligado a lo que Dios da a conocer a las personas, sus caminos, sus conceptos, sus propósitos, su plan de salvación. Si Dios se reveló a nosotros, es porque su gran propósito era la revelación de conocerlo de una forma real y personal. Y ahí entonces llegamos a la salvación. Y aquí hay cuatro, que anoté, que la revelación divina es una expresión de la gracia. El mayor privilegio de la humanidad es poder conocer a Dios, glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Dios se reveló porque tenía un plan de salvación y es por gracia. En la revelación de Dios está claramente su carácter redentor. Llegar a conocer a Dios de alguna forma equivale a querer conocerle más. Al conocer algo de Dios, uno va anhelando conocerle más. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses 3:8. La revelación divina es una proclamación de vida. Se fijan que acá la gracia, el carácter redentor, la vida, tiene que ver con la misericordia de Dios para nosotros. Ahora, como dice acá, la revelación divina es una proclamación de vida, pero cuando se rechaza, se convierte en una proclamación de muerte. Y ahí hay unas citas. Dios se ha revelado bondadosamente, misericordiosamente a sí mismo. Y esto ha estado presente a través de todos los tiempos. Y por último acá, hay que considerar que la revelación divina no revela todo. Esta abundante revelación no ha agotado el misterio del Dios eterno. Hay algunas cosas con respecto a Él y sus planes que ha decidido no dar a conocer. Pero lo que Dios ha dado a conocer es suficiente para la salvación, para nuestra salvación. Dios se revela a nosotros de una manera muy especial. Y miren, este gran, todopoderoso Dios que se revela, busca tener una relación personal. La revelación, iniciativa y decisión de Dios es una comunicación personal. Tiene su origen en un Dios
personal y recibida por una criatura personal. Dios se revela a sí mismo no como una simple fuerza cósmica, un poder difuso o un objeto inanimado o un ídolo, sino como un ser personal que habla, ama y cuida de su creación. ¿Y cómo conocemos nosotros a Él? ¿Cómo se revela a sí mismo? Y es en función de unas relaciones personales, y Él se identifica con términos como Padre, Pastor, Amigo, Guía y Rey. Así, y esto es porque de esta forma nosotros podemos comprender a través de estas relaciones cómo es Él en su amor, en su preocupación, en todo. En este tipo de relaciones personales, los seres humanos tienen el privilegio de conocerle. Amén. Si está de acuerdo conmigo, diga sí, levante la mano. Amén. Bien. Ahora, sí hay un pequeño pero. Aunque es posible experimentar la verdad de Dios, no es nuestra experiencia la que crea esa verdad. A ver, leámoslo de nuevo. Aunque es posible experimentar la verdad de Dios, no es nuestra experiencia la que crea esa verdad, sino que Él es la verdad. Nuestra teología no debe estar construida sobre la experiencia subjetiva, sino sobre la palabra objetiva de Dios. Por ejemplo, al ver este paisaje en un amanecer, uno piensa, qué grande es Dios, y uno puede tener una experiencia de una profundidad, y a lo mejor personas dicen un momento de contemplación, y en esta experiencia, un éxtasis, pero eso no garantiza al ser humano que esa es la verdad, porque está construida en una experiencia subjetiva de mis propios sentimientos, de mis propias ideas. No, tiene que estar construida sobre la palabra, la revelación escrita, la palabra divina revelada. Eso es la verdad, y esa verdad es una verdad objetiva, no cambia, no hay variación en ella. Se debe juzgar nuestra experiencia por la palabra. Debemos ser como los hermanos de Berea, que, dicen Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, buscando, ahí viendo cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Algunos peligros. Voy a resumir, agregar lo que aparentemente falta, como Dios no ha revelado todo en su totalidad a nosotros, porque Él es infinito, nosotros somos finitos, no lograríamos a entender. Entonces, hay algunos, recibí una revelación que no estaba escrita en la palabra. Si alguien se presenta así, no está apegado a lo que la palabra dice y no es verdad. Entonces, y aquí relata, entonces esto es como que el ser humano se da ciertas licencias y hay que tener tanto respeto, tanto temor por este Dios todopoderoso y soberano. Lo que está escrito en rojo, lo que Dios ha dado a conocer es suficiente para la redención, para llegar a ser aceptados ante Él, para instruirnos en la justicia. A través de su revelación podemos llegar a conocer a Dios y crecer en ese conocimiento. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Ahí está, pero clarísimo. 2 peligros más. Uno, esto de la experiencia humana, que con respecto a lo sobrenatural, hay cosas sobrenaturales que no tienen que ver con Dios, sino con el poder
de las potestades malignas del enemigo, de Satanás. Y hay gente que entra en confusión. Entonces, se hace un milagro y se dice que puede ser de Dios o cualquier suceso sobrenatural. Y como dice acá, el peligro de ver la experiencia humana de lo sobrenatural en las religiones no cristianas del mundo como revelación divina válida. Ojo, hay que discernir. Él es el único Dios verdadero. Si no corresponde una revelación de algo sobrenatural de Dios, es del enemigo, de Satanás y los demonios. Entonces, hay que tener tanto cuidado con estas experiencias sobrenaturales. Lo otro, la tendencia a reconocer otras fuentes más de revelación independiente, como la razón humana o lo que hemos hablado de la experiencia. Aunque la razón humana nos capacita, o sea, ocupamos nuestra razón para conocer y entender lo que Dios revela. Pero cuando la razón humana empieza a razonar más allá, fuera de esta revelación, nos salimos de este margen de lo que Dios ha revelado. La razón no es una nueva fuente donde se origina la verdad divina. Y de ahí entonces cuando han aparecido las falsas doctrinas. Textos. Aquí hay una casa. Tenemos que construir nuestra casa sobre la roca firme que es Cristo. El hombre prudente era aquel que oía y practicaba y hacía lo que él enseñaba. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y para concluir, primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, el verbo hecho carne, dice aquí. Y la vida eterna, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La palabra del Señor ha sido revelada en amor, en misericordia a nuestras vidas. Que conocerle más sea el ansia, la fuerza que nos motive a seguir adelante. Les recomiendo que puedan leer Isaías, el capítulo 40. Hay una reflexión tan profunda ahí. ¿No has sabido, dice el 28, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y miren, hermanos, en estos tiempos difíciles, este Dios que ha sido revelado nos da fuerza. Este gran Dios es un Dios de detalles, un Dios cercano que se preocupa de ti y de mí. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, que esta palabra, lo que hemos compartido, sea para edificación de su fe. Amén. Y la próxima semana continuará las categorías de la revelación divina, la revelación general y la revelación especial. ¿Qué será? No se lo pierdan. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros. Gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, por poder conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y porque ese gran
y soberano, el gran yo soy, nos mira en forma personal, individual, conoce nuestra condición y nos da de su amor, de su gracia, nos extiende su mano, nos ha dado vida a través de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos a amar tu palabra con nuestra vida, con nuestro ser. Amén. 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 Gracias al Señor por su palabra. Grande es nuestro Dios y se hace aún más grande en nuestro corazón cuando nos damos cuenta que, y valga la redundancia, este Dios tan grande y sublime quiere darse a conocer y se ha dado a conocer. Se ha revelado a nosotros. Qué privilegio, qué privilegio. Me quiero tomar solo una expresión que decía el tema. Todo lo que sabemos de Dios, Dios lo ha revelado. Hay cosas que Dios ha guardado en lo secreto y eso tiene que quedar ahí, pero todo lo que necesitamos para conocerle y para la salvación de nuestra alma, Dios lo ha revelado en su palabra, en Jesucristo. Espero que les haya gustado, hermanos, que se haya sentido inspirado, motivado a seguir leyendo las Escrituras. La próxima semana continuamos, como decía Carol, y vamos a entrar en lo que se llama la revelación general. Y continuamos después con la revelación especial. Bien, con la seguridad que nos da las Escrituras de que tenemos un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que se revela, un Dios que nos oye, podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia. Es por la Escritura que llegamos a la convicción de que podemos acercarnos, como decía el texto de Hebreos. Antes Dios nos habló por medio de los profetas, de los padres, pero que dice a continuación ese mismo texto de Hebreos, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Gloria a su nombre. ¿Y cómo sabemos todo eso? Por las Escrituras. Por las Escrituras sabemos que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Así que todo nuestro acercamiento hacia Dios no es una sugestión, ni es un invento humano, sino que es todo aquello que la palabra, la Escritura, ¿cierto?, nos ha enseñado. Y la palabra es la voz autorizada. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Y es a través de ella que hemos aprendido entonces a relacionarnos con este Dios, con nuestro Dios, a través de Jesucristo.